Don Franklin Martínez, pequeña unión de pequeña, mediana empresa. ¿Micro? No. Pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana, la micro no. Somos una asociación sin fines de lucro que aglutina por más de 45 años al sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. Ok, bienvenido. ¿Cómo les va esta semana? ¿Cómo les fue ayer? Ya que es día a día, solo por hoy. Panamá es un país maravilloso. Panamá es un país que nos ha demostrado que tiene resiliencia. Pero esa palabra no es común en el día a día. En el día a día yo tengo que salir a producir. Y si las calles están cerradas, la productividad se ve mermada. Nosotros tenemos informes de que el sector de la micro, de la pequeña y la mediana empresa está recibiendo embates duros de la economía. Ya por ahí hablan de turismo, por ahí hablan de los restaurantes que tienen un 40% menos, pero el sector micro tiene 50% menos de los ingresos, y eso por la inseguridad que estamos viviendo. Pero hablemos del sector micro, de ese sector mediano, porque como decía hace un rato el señor Jiménez, y hablamos el domingo en debate abierto, en la jerga ideológica de la izquierda, cuando tú hablas del empresario es el que tiene el billete, el millonario. Estamos hablando de ese 50% que está perdiendo, de millonarios, de gente que tiene plata, que se baña, se le cae un billete a 20 no lo recoge porque le sobra. Sí, precisamente de eso, más del 85% del parque empresarial son empresas micro y pequeñas. Son empresas que por su facturación no generan las grandes bonanzas que se han querido vender. Y esa es una mentira repetida tantas veces que ya la gente piensa que uno que tiene una empresa es millonario. No, señores. El 85% de la población es micro, es pequeña, es mediana. Y nosotros necesitamos salir día a día a la calle. ¿De qué estamos hablando? De lavaautos, de panaderías, de talleres de chapistería, de plomeros, de electricistas, de personas que con su sustento diario ponen la paila al día siguiente, y que cuando nos cierran las calles no podemos llevar en condiciones de sostenibilidad la paila a la estufa. Empresas pequeñas, empresas que incluso tienen una planilla inferior a las de diputados, que por año gastan hasta 3.1 millones de dólares en planillas, en empresas que deben sobrevivir del día a día, empresas que cotizan, empresas que pagan a los trabajadores seguro social, que cumplen con sus impuestos. Alrededor de estas pequeñas empresas, ¿cuánto ya están a punto de desaparecer? ¿O cuánto van a desaparecer si el escenario todavía continúa? Nosotros no quisiéramos adelantar números, porque a lo que nos remitimos es a la historia. Durante la pandemia nosotros perdimos el 40% del parque empresarial, un parque empresarial que en 2019 era saludable, con empresas de 5, 10, 15, 20 y hasta 25 años. En el 2022 hubo un cierre fuerte en junio, julio, y en el 2023 hubo otro cierre en octubre, noviembre. En cada uno de estos cierres se perdió el 10%. Después de aproximadamente 40, 45 días, la economía no se fue mejorando en el sector de la micro, en el sector de la pequeña y en el sector de la mediana empresa. Muy por el contrario, tenemos arrastres, tenemos negociaciones con los arrendatarios, tenemos negociaciones con proveedores, tenemos negociaciones que no podemos cubrir al 100% si no tenemos la facilidad de generar los ingresos del día a día. Bueno, el escenario es preocupante porque ayer también vimos el pronunciamiento de Fede Cámaras y le ha solicitado al gobierno nacional tomar algunas medidas, y la medida más prudente en estos momentos donde sectores no se ponen de acuerdo es el diálogo, pero algunos no necesariamente ven dispuesto al gobierno de José Raúl Mulino a dialogar con los sectores que se oponen a las distintas cosas que están rechazando, una de ellas la ley de la Caja de Seguro Social. De parte y parte, Félix, de parte y parte, porque el Ejecutivo ha tendido puentes, algunos de los manifestantes han tendido puentes, pero la realidad es que nos encontramos con conversaciones donde el Ejecutivo llama a un grupo organizado y el grupo organizado le contesta: no quiero conversar. Y eso no deja ningún buen sabor de boca, porque el diálogo, que es lo más importante, es el diálogo país. Nosotros debemos dejar las posiciones personalistas y entender que no tiene ningún sentido salir a la calle a pedirle al presidente de la República que derogue una ley cuando el presidente de la República no deroga leyes. Eso es un tema privativo de la Asamblea Legislativa. Es decir, que el presidente Mulino quiere abrir la mina, ¿no? El presidente Mulino no puede abrir la mina, ese es el resultado de una negociación que el presidente Mulino quiere, o sea, que el presidente Mulino no manda solo.
Aquí hay un equipo que trabaja con él. ¿Qué sucede con la ley de la Caja del Seguro Social? La ley 462. No hay ninguna contrapropuesta. Aquí el panameño que está cerrando calles en este momento dice, abajo la ley 462. ¿Abajo por qué? Para cambiarla, ¿por qué? Para volver a la ley 51 que tenía todos los vicios de ir a quebrar a la Caja del Seguro Social, como ya estaba en el momento en que se puso la ley 462. Entonces, pedimos lo que no sabemos, no nos estamos comunicando. Por su parte, el Ejecutivo tiene que hacer docencia, tiene que explicarle a la ciudadanía en general. Por ejemplo, que la ley 462 no toca a los maestros, no toca a las enfermeras, no toca a los que tienen jubilaciones especiales, no toca a los de Bocas del Toro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos protestando contra algo que realmente no nos atañe. Claro, hay cambios. Hay mucha gente que tiene una forma de pensar que no es que yo voy a pelear por mi hijo, hijos que todavía no están cotizando. Al final del día, ¿de qué estamos hablando? De que estamos destruyendo el futuro en el presente. No podemos garantizar un futuro si destruimos el presente. La micro, la pequeña y la mediana empresa necesita desarrollar su arte u oficio en condiciones de sostenibilidad. ¿Qué significa esto en buen panameño? Que si la señora María no abre su fonda, la señora María no pone la paila mañana. Y todos preguntan, ¿quién es la señora María? La señora María es una señora que cuando se levanta en la mañana, a las 4 de la mañana, para ir a Merca a comprar sus productos, ya hay escasez de productos en Merca. Cuando la señora María viene a preparar el desayuno, los funcionarios, los empleados de la construcción no están construyendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que al más pequeño es al que estamos afectando. Cuando se cierra una calle, yo no afecto ni al presidente, ni a los ministros, ni a los dueños de la mina. Estoy afectando directamente a mi vecino, aquel que con su esfuerzo y sacrificio diario pone la paila. Ahora, ese diálogo país, ¿cómo podemos, en este momento, con los ánimos y las pasiones que hay, cómo lo podríamos llevar a cabo? Yo uso de referencia lo que está pasando en Boca del Toro, pero quiero escuchar sus ideas sobre cómo llevar a cabo el diálogo país en este momento, sabiendo que hay gente que no quiere. No, vive del problema, no de que solucione el problema. Tenemos que identificar claramente quiénes son los actores que en este momento están en escena. ¿Quién pide qué y a quién se lo pide? ¿Qué piden los de Bocas del Toro? Abajo la ley 462. ¿Los toca a ellos? ¿Hay algo de la ley 462 que le toque a los de Bocas del Toro? Abajo la ley 462 pide los profesores, abajo la ley 462 piden las enfermeras, los doctores. O sea, ¿qué está pidiendo quién? Y a cambio de eso, ¿qué aportan? Porque no es pedir por pedir. Abajo la ley 462, sí, pero vamos a reemplazarla ¿con qué? ¿A quién se lo pedimos? Al presidente de la República. El presidente de la República no genera leyes, es la Asamblea Legislativa. Pero vamos al punto focal. Cuando usted hace un cierre de calle, usted no afecta al presidente de la República, lo he dicho en múltiples foros, en múltiples ocasiones. El que no va a llevar el sustento diario es aquel, el de Uber, que no puede hacer la cuenta del día a día. Y todos y cada uno de los panameños que tenemos que salir para poder, con nuestro esfuerzo y con nuestro sacrificio diario, sacar adelante la nación. ¿Quiénes son los que aportan? La micro, pequeña y mediana empresa, somos más del 85%. Los trabajos, la empleomanía a nivel nacional, nosotros contratamos a más del 60% de las personas que trabajan en este país. Me decía ayer el muchacho de Uber y contaba, el que me trajo acá al trabajo, me contaba una frase que, no, el que me llevó a casa fue, me contaba una frase que se me quedó. Decía, nadie sabe de gotera en casa ajena. La verdad es que me gustó porque yo nunca la había oído, ¿no? ¿Y cuánta filosofía hay detrás de esa frase? Y él decía, yo no sé por lo que están protestando. Yo los he oído, pero tienen derecho a protestar. Ahora, yo conozco la gotera de mi casa, decía. Entonces yo quisiera que me dejaran trabajar. Entonces, fíjese, esa capacidad, ese balance de ese ser humano que te entiende tu malestar, pero te pide, oye, entiende el mío también. Tú tienes derecho, pero yo tengo el mío. Entonces veo la nota hoy de los libertad para fulano y mengano, y lo digo con respeto, no, es para no repetir el nombre, porque si repito el nombre me dicen, dame derecho a réplica. ¿Para replicar qué? Si salió con un biombo tirando piedras y no se la estaba tirando para... Si fueran los pajaritos es maltrato animal y no se lo está tirando el pajarito. Y ahí no estaba tirando ni besito ni piropo. Libertad para fulano porque estaba luchando por los derechos constitucionales. Entonces yo me digo, ¿y qué de los derechos constitucionales
del campesino, como decía Augusto hace un rato, del estudiante que sí quiere estudiar o del profesor que sí quiere enseñar, del que necesita ir a un centro de salud, a un hospital, el que por fin consiguió una entrevista de trabajo con lo difícil que es en este momento y que no puede llegar. Entonces, ¿qué hacemos con los derechos constitucionales de todos esos otros? Y ese derecho fundamental que tenemos nosotros a la paz, ese derecho a un desarrollo sostenible, ese derecho a la movilidad y todos y cada uno de los múltiples derechos que tenemos todos los panameños, es vulnerado cuando un minúsculo grupo de personas cierran la calle. Ojo, yo soy un respetuoso de que existen formas de manifestarse. Ahí están las aceras, ahí están las marchas, ahí está la Corte Suprema de Justicia. Hombre, si la ley no les gusta, presenten una documentación ante la Corte Suprema del color que la quieran presentar, pero utilicen los mecanismos adecuados que no choque contra los derechos de los demás. Porque sí, respetamos el derecho que tienen todos y cada uno de los panameños de manifestar su acuerdo o su desacuerdo, siempre y cuando sea en condiciones en las que yo pueda permitirle a la señora María que abra su fonda. Porque si eso no sucede, no es el caso de la fonda, es el caso de esa fonda multiplicada por el 85% de la población nacional. Se pierden 14.5 millones de dólares por día que no se trabaja. Cada vez que se hace un cierre de calle, nosotros estamos preocupados porque no se pudo hacer. Perdón, necesitamos dejar claro el mensaje. Es la percepción, la intranquilidad que tenemos lo que no nos deja realmente, porque yo salgo lunes corriendo, tratando de tener todo lo que tenga que hacer. No sé si me van a cerrar la calle, entonces no tengo la tranquilidad, no tengo la posibilidad de hacer un negocio, porque el inversionista no va a agarrar su plata y la va a meter en un país que tiene las calles cerradas. Y la poca inversión, y no estoy hablando del inversionista de millones de dólares, estoy hablando del inversionista que va a Merca, que tiene que comprar plátano, que tiene que comprar guineo, y que hay escuelas en Panamá que no tienen frutas, porque de allá para acá no están viniendo, pero de aquí para allá no están llegando los insumos médicos. Fíjese que ahora con la muerte de Pepe Mujica he recibido esta línea de varias personas. Si hubiéramos tenido un presidente como Pepe Mujica, y yo me digo, no es solamente tener un presidente con la mentalidad de Pepe Mujica, es tener un pueblo o una sociedad que pueda aprender de sus propios errores y verse más allá, aunque uno ve siempre de que la grama del vecino con mayor verdor, más verde se ve. Resulta que sí, puede que el vecino esté haciendo algo de lo que yo puedo aprender. Y Uruguay no solamente ha tenido la bendición, era un país muy pequeño parecido al nuestro, pero con un nivel académico, de formación, muy superior al de Panamá, hay que aceptarlo. No solamente ha tenido presidentes como el señor Pepe Mujica, sino que tiene tal grado de formación y educación, donde hay izquierda y derecha a propósito, pero no una izquierda que llega a destruir el sistema, sino a aprovechar el sistema. Que se le preguntó a esa población, oye, te queremos bajar, ¿tú qué dices? Te bajamos la edad de jubilación de 65 a 60 años. Y la gente en las urnas dijo no. Y a mí me encantaba ver los debates que había en redes sociales, porque el ciudadano medio común, no dirigente, medio común, hablaba de cosas como perdemos el grado de inversión. Cosa que muchos panameños tal vez no manejan por precisamente la pésima calidad de educación y esa estrategia permanente de no darte una buena educación. Por eso cuando se hablaba del 6%, cuando había dos gobiernos hace un par de días aquí nada más, y hablaban del 6% de educación, yo les decía, bien por el 6%. Es más que sí el 50%. Pero no va a darnos los resultados si no tenemos docentes dispuestos a enseñar como debe ser. Si no tenemos un gobierno dispuesto a hacer lo que le toca hacer, si no tenemos padres de familia cumpliendo con su labor y estudiantes que quieran aprender. O sea, no es la plata lo que lo hace. Nosotros hemos contado nuestras historias de vida aquí y cómo logramos salir de la pobreza gracias al estudio. Entonces son muchos los factores y no solamente es plata. Y uno de ellos importante es el docente. Es el docente. Entonces, sí, tener un presidente como Pepe Mujica, pero ¿por qué no aprender de lo que otros países han logrado hacer y caminar por el mismo trecho? Yo sé que es difícil,
Pero no es solamente, no es un hombre el que puede cambiar este país, es la decisión país que tomemos. Pero yo puedo estar equivocado. Cuando yo digo cosas así, yo digo, yo puedo estar equivocado. El país nos necesita a todos y a cada uno, pero necesita de nuestra voluntad. Sí es cierto que hay ideologías. Estamos totalmente de acuerdo en que existe la izquierda, que existe la derecha. Pero este no es un tema de izquierdas y derechas. Este es un tema de Panamá. El país nos necesita trabajando a todos en la misma línea, en la misma dirección. Porque cada día de clases que se pierde, no hay forma humana de recuperarlo. La mayoría de las personas piensan que Panamá sería mejor si tuviéramos un Bukele, si tuviéramos un Mujica, si tuviéramos un Trump, si tuviéramos cualquier tipo de presidente. Aquí tuvimos un panameño que dijo que iba a hacer de Panamá la Suiza de las Américas. Y cuando le preguntaron por qué no hizo la Suiza de las Américas, me faltaron los suizos, dijo. Nosotros necesitamos ponernos la camiseta de Panamá, salir al diálogo, identificar cuáles son las intenciones de cada uno de los que está en la calle en este momento y determinar la posibilidad. Si un sector de izquierda quiere derogar la ley 462, presente un anteproyecto de modificación de ley, no tiene que cerrar las calles, vaya a la Asamblea Legislativa, los legisladores, los diputados lo van a recibir con los brazos abiertos. Pero ojo, hace un año y 3, 4 días nosotros estábamos en las urnas votando para que fuéramos representados por esas personas que hoy son la Asamblea Legislativa. Y la mayoría de los que están en la calle no sacaron ni siquiera el 2% para constituirse partido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la polarización de la fuerza? Aquellos que no pudieron por las urnas llegar a tener algún tipo de representación política, hoy quieren hacerlo en las calles. No, el país no necesita ese tipo de manifestaciones. El país necesita seriedad. La provincia más crítica en estos momentos es Bocas del Toro y tiene el riesgo de perder a la empresa que genera la mayor cantidad de empleos directos e indirectos en la producción del banano. Más probable es que esa empresa paulatinamente se vaya para Costa Rica. Pero ¿qué información ha recibido la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de lo que está pasando en la provincia de Bocas del Toro? La información que nosotros tenemos es que el pueblo bocatoreño cerró la provincia con la intención de que se derogara la ley 462. Y la información que tenemos es que a ellos no les toca absolutamente nada. Ellos están, si mal no recuerdo, bajo el auspicio de la ley 45. Una comisión de alto nivel de la Presidencia de la República, junto con varios ministros y entidades autónomas, fueron allá, se sentaron, conversaron y al final se levantaron de la mesa y dijeron, está bien, pero deroguen la ley, de nuevo. Es una posición intransigente, es una posición que no tiene ni pie ni cabeza y no presenta ningún tipo de solución. Si nosotros queremos tener algún tipo de solución, tenemos que aportarla, tenemos que presentarla. No sencillamente sentarme a cerrar las calles y decir, cerremos la calle porque sí. Entendamos, el país no soporta un cierre más. Cada una de las empresas que existen en este momento en Panamá, son aproximadamente 202.000 empresas. Cada una de esas empresas, más del 60% de esas empresas, son empresas nuevas, son empresas que tienen 3, 4, 5 años. ¿Y qué está sucediendo? Que este es el momento de consolidación, este es el momento en el que la inversión viene directamente de aquel que genera la empresa y que corre muchísimo riesgo de irse a la quiebra porque no está teniendo los beneficios que esperaba. ¿Alrededor de cuántas de esas pequeñas empresas se encuentran en Bocas del Toro y de lo que podría ocurrir sin efecto esa producción se traslada a otro país y la provincia pierde la mayor generadora de empleo en esta región del país? Es que solamente la empresa genera más de 7.000 puestos de trabajo directos, pero eso genera más de 24.000 puestos de trabajo indirectos. Cada uno de los puestos de trabajo directos que genera la plomería, la electricidad, la panadería, mecánica, chapistería, salones de belleza. Tenemos que entender que los puestos indirectos de trabajo son muchísimos más que los puestos de trabajo formales. La empresa es una empresa transnacional, es una empresa sólida, es una empresa fuerte, pero solo genera 7.000 puestos de trabajo. Multipliquemos por 3 lo que está pasando afuera. No, sería un tsunami que abarcaría a las pequeñas empresas que también generan empleo en esa provincia. Va a pasar lo mismo que ocurrió al inicio de la década en Puerto Armuelles, donde la desidia, el narcotráfico, el desempleo
ha imperado producto de que la actividad que generaba la reactivación económica se fue y siempre se habló y se advirtió de que ese escenario iba a ocurrir. Sin embargo, los líderes de los sindicatos señalaban de que siempre la empresa venía con el mismo cuento y que eso jamás iba a ocurrir. Pasó y hoy Puerto Armuelles es una desidia. Yo lo digo como porteño porque vengo de allá. Desafortunadamente... Porteño, hombre. De finqueño, esa es la corrección para que... Usted es vecino de Puerto Armuelles, pero no te vecino. Nací en Puerto Armuelles, en el Dionisio Arrocha. Bueno, mi papá tuvo su crianza en San Bartolo, al lado de Puerto. Y él vivió, y me lo contaba con mucha tristeza, porque había una oficina que era de mantenimiento y servicio, M&S, M&S, él decía M&S. Y el M&S te cambiaba el foco si se dañaba, y te cambiaba el baño si se dañaba. O sea, cualquier daño, cualquier pintura, cualquier reparación, cualquier mantenimiento o servicio, lo daba la compañía. Hasta que un buen día la compañía se cansó de estos pseudo líderes y les dijo, ¿ustedes quieren casa? Cojan sus casas. Y cuando se empezaron a dañar los focos y la gente fue a preguntar, ¿y quién me cambia el foco? Tú querías la casa es tuya, cambia tu foco. Lo que está sucediendo en este momento, y lo digo con mucha tristeza, esta historia ya la vivimos. Un grupo minúsculo de pseudo dirigentes que no tienen la necesidad de preparar a aquellos a quienes lideran, porque si ellos fueran honestos y le pasaran la información completa a aquellos que llevan a la calle y les dijeran a los que llevan a la calle, nos vamos a quedar sin trabajo. Si esta empresa se va, nosotros nos quedamos sin trabajo. Si ellos tuvieran esa honestidad, otro gallo cantara. Porque lo que está pasando en este momento es que con mentiras los tienen en la calle. Abajo la ley 462, pero ¿arriba qué? ¿Arriba qué? ¿Qué vamos? Abajo, sí, abajo esto, pero ¿arriba qué? Hay que compensar. Se quita una cosa y se pone otra. Y se pide en el lugar adecuado, no se piden en las calles. Vayan a la Asamblea Legislativa, por favor. Allá en la Asamblea Legislativa lo van a recibir con los brazos abiertos, porque esa ley fue debatida a nivel nacional. Y en esa ley participaron la gran mayoría de los grupos que hoy quieren cerrar las calles. Pero ellos no quieren conversar, ellos quieren imponer. Y cuando nos vamos a esos términos, no hay diálogo posible. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias por acompañarnos esta mañana, don Franklin. Pausa y regresamos.